Bienvenidos a este primer discipulado. Estoy muy contento de saber que hemos comenzado con esta nueva etapa y que tenemos a nuestra disposición herramientas para poder crecer y profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que quiero que empecemos este discipulado primero teniendo nuestro deseo de profundizar en las cosas de Dios. Segundo, poniendo mucha atención, es decir, teniendo concentración en aquello que estamos queriendo divulgar el día de hoy y todos los días que están por llegar. Es importante que coloques de tu parte. Tu participación es fundamental. Si estás aquí, entonces directamente haciendo preguntas, pero si estás fuera, con la posibilidad de enviar tus preguntas y yo le haré llegar las respuestas. Es momento entonces de que comencemos este discipulado con lo primero. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea nuestro guía y que sea quien nos lleve por el camino del recorrido de conocer más y profundizar más acerca de Jesús. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias. Estamos felices de venir en este día delante de tu presencia para presentarte este discipulado. Cada una de las personas que están presentes, aquellos que están viendo esta clase a través del internet, a través de las redes sociales, pues te damos la gloria y la honra, porque es la posibilidad de cumplir un sueño, de llegar al momento de impartir una clase en la cual aprenderemos más de ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele, nos traiga siempre a memoria, pero también nos ayude a profundizar en el conocimiento de Jesús. Queremos, Señor, que en esta noche, en este día, en el momento en que estamos conectados, podamos entregar el 100% de nuestra atención. Ponemos a un lado preocupaciones, inquietudes, problemas, planes incluso, y declaramos que tú, Señor, hoy nos instruyes. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Soy Juan Carlos Quintero, el pastor principal de la iglesia Vida Worship Center, y esto es Discipulado para crecer y profundizar. Comencemos con una introducción, con la definición específica de lo que es un discipulado. Pues yo lo he querido llamar unos cursos cortos que contienen los temas básicos que todo cristiano debe conocer para ser un verdadero discípulo de Jesús. Y aquí quiero hacer una salvedad. No todo cristiano es un discípulo. Jesús tuvo la posibilidad de trabajar en dos elementos. Que hubo algunas personas que lo siguieron. Ellos aprendieron de él, conocieron de su palabra, pero también hubo unos con los que le dedicó más tiempo. Era maestro con ellos, les instruyó, profundizó en las cosas de la palabra de Dios. Por lo tanto, Jesús formó discípulos de entre sus seguidores. Mire qué especial. Dentro de sus seguidores escogió unos cuantos que recibieron el llamado, que estuvieron dispuestos a levantar la mano y decir: aquí estoy, yo quiero ir. Y entonces a estas personas les instruyó acerca de las cosas que tenían que hacer. Y una de las cosas más importantes que les instruyó fue la gran comisión. De eso vamos a hablar más adelante. Ahora, Jesús nos pide que hagamos discípulos para extender su reino en la tierra. Nosotros no estamos aquí por fama personal, no estamos aquí con el propósito de hacer que las congregaciones sean más grandes, que tengan más gente, sino que el propósito es hacer discípulos para Cristo. Diga conmigo: discípulos para Cristo, y que su reino se extienda en la tierra. Qué gran llamado el que nos hace Jesús. Miremos lo que dice la Escritura, Mateo 28, 19 y 20. Les recuerdo, todos ustedes deben estar tomando nota. Esto es una clase, no es una predicación. Deben tener, no sé cómo le guste, lápiz y papel, o debes tener allí tu tableta, tu computadora, toma nota. Descarguen la Biblia. La Biblia que yo utilizo en mi celular, la que utilizo
permanentemente en mi celular es una versión que se conoce con el nombre de YouVersion. YouVersion. Esta Biblia es la Biblia que nos permite a nosotros poder conocer más y profundizar más acerca de las cosas del Señor. Cuando uno la despliega puede abrir exactamente y buscar en la Biblia, en todos los diferentes libros que tiene, y es muy rápido poder encontrar. Así que yo les recomiendo YouVersion en App Store, ya sea del Android o del iPhone. Dice Mateo 28, 19 y 20, tú que estás tomando nota, dice, por tanto, id. ¿Qué es lo que está diciendo? Nos está dando una ordenanza, diga conmigo ordenanza, porque Jesús entregó dos cosas. Por un lado, nos mostró con su ejemplo lo que deberíamos hacer, es decir, entregó un estilo de vida. Pero por otro lado, nos dio ordenanzas. Las ordenanzas son cosas que nosotros tenemos que seguir para ser obedientes a lo que el Señor, para mostrarle nuestro amor, declarando de que Él verdaderamente es nuestro Padre. Dijo Jesús que mostrábamos verdaderamente que éramos sus discípulos si lo amábamos a Él siguiendo sus ordenanzas, siendo obedientes. Y aquí nos da una ordenanza, diga conmigo ordenanza. Esta es una ordenanza. Dice, por lo tanto, ir y hacer discípulos. ¿Hacer qué? Discípulos. Aquí no nos dice que hagamos seguidores, no nos dice que hagamos fans. Lo que nos dice claramente es que tenemos que hacer discípulos. Un discípulo, pero además no es un discípulo de Juan Carlos Quintero, no es un discípulo tuyo, es un discípulo del Señor. ¿En dónde? Nos establece también el lugar. Dice, a todas las naciones. Pero además de hacer discípulos, hay una tarea que cumplir porque dice bautizándolos. By the way, si hay alguien que me está viendo el día de hoy que no se ha bautizado, es importante entonces que tome la decisión de bautizarse. Estamos próximos, una vez que pase un poco el frío de estos días, vamos a hacer entonces bautizos también en la iglesia. Pero si tú nos estás viendo de congregaciones o de países lejanos, entonces yo te recomiendo que en la congregación donde tú estás asistiendo, preguntes cuáles son los días y cuándo son los días para bautizarse. El bautizo debe hacerse, como lo dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay más, diga conmigo, hay más. Porque dice la Escritura que la forma de hacer discípulos es bautizándolos, pero después dice enseñándoles. Aquí hay una tarea que es enseñar, diga conmigo enseñar. Hoy yo estoy enseñando y yo espero que el día de mañana tú como discípulo del Señor, como discípula de Cristo, vas a hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Es decir, vas a entrenar a otros en las cosas de la palabra de Dios. Dice, a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Aquí nuevamente el Señor nos está hablando de algo muy importante porque nos está hablando de mandatos. Diga conmigo una vez más, mandatos. El Señor entregó enseñanzas y también entregó esas enseñanzas, fueron también convertidas en principios, pero también nos entregó ordenanzas, principios y ordenanzas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que nos está enseñando el Señor es que no estamos solos. Diga conmigo, yo no estoy solo. En este trabajo de hacer discípulos no estamos solos. Quien da hoy y cada vez que enseñamos convencimiento, quien entrega verdaderamente revelación, es el Señor a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, pero es importante saber qué es un discípulo. Por eso comencemos también con esa definición. Un discípulo, vamos a leerlo todos. Un discípulo es alguien que se adhiere a las enseñanzas de otro, quien se convierte en un seguidor o en un aprendiz. La palabra discípulo
originalmente significa un aprendiz, alguien que está bajo la tutela de alguien que le enseña. Hay un maestro, hay un experto, alguien que está instruyendo. Entonces, quien lo sigue, quien está aprendiendo, se convierte en un discípulo, que es un aprendiz también. Ahora, nosotros estamos hablando de discípulos para Jesús. Diga conmigo, discípulos para Jesús. Dígale una vez más, discípulos para Jesús. Y esos discípulos para Jesús significa que es un hombre, una mujer, un joven o un niño que permite que sea el Señor el que le guíe. Porque hacemos discípulos para Cristo. Hacemos discípulos para Jesús. Esto es incorrecto decir que son discípulos míos. El mismo Pablo enseñaba, decía, hay unos que dicen que son de Cefas, hay otros que dicen que son de Pablo. No. Todos ustedes son discípulos de Jesús, punto. Aquí no hay discípulos de nadie. Nosotros somos maestros que el Señor nos da la capacidad de poder enseñar, pero el único que verdaderamente tenemos que honrar y siempre seguir y obedecer es a Jesús nuestro Señor. Alguien dice amén a eso. Pero es importante comprender también que sin obras y sin una vida virtuosa, nuestra fe no tiene poder para activar el discipulado. Se lo voy a repetir despacio. Sin obras y sin una vida virtuosa, nuestra fe no tiene poder para activar el discipulado. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que la fe sin obras está muerta. Y esto pareciera una contradicción, porque nosotros decimos, ustedes quizás me han escuchado a mí decir, o algún otro pastor, cuando se hace el llamado de que el único camino al cielo es Jesús. Y es verdad, el único camino al cielo es Jesús. Y nadie va al Padre si no es a través del Hijo, pero no es por obras. Pero aquí está diciendo que una fe sin obras está muerta. ¿Cómo será eso? ¿Cómo podemos entender eso? Piensa y medita por un segundo cómo pudiera ser que, por un lado, nos dice la palabra de Dios que el único camino al cielo es poniendo nuestra fe en Jesús y que no es por obras para que nadie se gloríe, pero por otro lado nos está diciendo que la fe sin obras está muerta. Bueno, yo quiero responderle y ya que usted está interesado en saberlo, se lo voy a decir. Por un lado, lo más importante es que nuestra fe esté puesta en Jesucristo. Usted puede tener la fe puesta en cualquier cosa o en cualquier persona, pero eso no significa que sea un cristiano. Un cristiano auténtico tiene puesta su fe en Jesucristo, única y exclusivamente. Se ha arrepentido de sus pecados, ha declarado a Jesús como el Señor de su vida y está caminando con Él. Ese es el que verdaderamente ha entregado su vida a Jesús. Desea parecerse al Maestro, quiere discipularse, quiere aprender más y profundizar sobre la palabra. Pero cuando Santiago, el apóstol Santiago, está diciendo que la fe sin obras está muerta, a lo que está haciendo referencia específicamente es a que nuestra fe se evidencia a través de nuestros actos. Se lo repito, nuestra fe puesta en Jesús se evidencia a través de nuestros actos. Quiere decir que si yo digo que creo en Jesús, pero mis actos son mostrar el carácter del mundo, quiere decir que esa fe está muerta. Y aquí es un momento de reflexión muy importante. ¿Está mi fe viva o mi fe está muerta? Porque si yo puse mi fe en Jesús, por lo tanto, mis obras, lo que yo hago, lo que yo reflejo, será parte de lo que creo. Ninguno de nosotros va a poder hablar de lo que no cree. Diga conmigo, yo no voy a poder hablar de lo que no creo. O simplemente voy a negar lo que no creo. Por lo tanto, si alguien cree en Jesús, tiene que hablar de Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Si alguien ha puesto su fe en Jesús, tendrá que evidenciarse esa fe de Jesús
que hay en su corazón, en sus obras. ¿Obras de qué? De bondad, de misericordia, de amor, obra de arrepentimiento, obra al servicio ante los demás, de entregar las cosas sin esperar nada a cambio, de ser como Jesús que camina o que cumple lo que Él nos pide, que caminemos la milla extra, que que tomemos nuestra cruz, dejemos nuestra vida, dejemos nuestros gustos, nuestras preferencias y lo sigamos a Él. Eso es lo que nos pide el Señor. Así que la fe puesta en Jesús se demuestra a través de las obras en mi vida, de lo que el Espíritu Santo ha trabajado en mí para yo mostrar que mi fe está viva. ¿Alguien puede decir amén a eso? Gloria a Dios. Ahora, la iglesia primitiva comenzó a crecer. La iglesia primitiva tuvo una expansión, por así decirlo. Pero la pregunta que surge es cómo se enteraban las multitudes de Jesús. Si en ese entonces no había internet, si en ese entonces no existían los teléfonos, ni siquiera los periódicos. Lo que habían era una cosa que se llamaban los edictos, pero los edictos eran solamente de los emperadores. No había realmente una comunicación, había los escribanos o los escribas, que eran personas que tomaban notas, pero eran originales. No había forma de copiarlos. La única manera de copiarlos es que otro escriba cogiera los documentos originales y los copiara uno a uno, letra a letra. Y de esa manera fue que se transmitió la Biblia por muchos años hasta que la pudimos publicar. Y hoy hemos avanzado tanto que hasta electrónica la tenemos. Amén. Pero en ese entonces no era posible. Mi pregunta es, ¿cómo se enteraba la multitud? ¿Cómo se enteraban de Jesús? Si no había internet, si no había comunicaciones, si no había redes sociales, ¿cómo se enteraban de Jesús? Esa es una buena pregunta. Ahora que si estás interesado en saber, te lo voy a decir. La manera como ellos comunicaban a Jesús era a través del voz a voz. Diga conmigo voz a voz. Voz a voz, entonces, una persona recibía la información, recibía el milagro, había participado en una reunión donde estaba Jesús. Esa persona le contaba a la otra persona de las bondades, del amor, del milagro, de lo que Jesús estaba haciendo. Esa le contaba a la otra y así sucesivamente. Finalmente, todos se enteraban. Cuando Jesús iba de un lugar a otro, se regaba la voz de que Jesús iba a llegar a ese lugar. Y la gente salía por montones a esperar los milagros, la palabra, la enseñanza, o simplemente para conocerlo, porque Jesús se volvió muy famoso en esa época. Tanto así que los religiosos le tenían celos. Tanto así que los poderosos de los que gobernaban le tenían temor. Así que, mis amados, en esa época el voz a voz funcionaba y llegaba a multitud, como lo veíamos en la diapositiva. Esto es una representación, esto no es exactamente, esto es tomado de una de las películas, pero es una representación de ver una multitud siguiendo a Jesús. Y yo le quiero decir, hoy también hay la posibilidad de que las multitudes sigan a Jesús. Hoy también tenemos la oportunidad de que las multitudes sigan a Jesús. ¿Y cómo lo vamos a lograr? De la misma manera que lo hicieron los primeros discípulos, es decir, a través del voz a voz. Nuestra responsabilidad, mi responsabilidad y tu responsabilidad como discípulo de Jesús es contarle a tantas personas como pueda acerca de Jesús. Y esta es una forma de decir que yo tengo una fe que está viva, una fe por obras. Cuando yo predico de la palabra de Dios, estoy diciendo, creo en Jesús y quiero que todos conozcan a Jesús, porque esa fe que yo tengo en Él está viva, porque sé que es el único camino al cielo, porque no hay ninguna otra posibilidad para alcanzar la victoria de la vida eterna en el cielo, si no es a través de Jesús. Así que tenemos una gran tarea. Usted le puede decir amén
al Señor por esto. Gloria a Dios. Ahora, el mundo no se va a enterar de que nosotros existimos si no les contamos. Tus vecinos no se van a enterar de que Jesús existe si no les cuentas. La gente de tu trabajo no se va a enterar de que Jesús existe si no le cuentas. Los que están en la fila del supermercado no se van a enterar que existe Jesús si tú no le cuentas. Hay millones, miles de millones de personas que no conocen a Jesús, que tienen una confusión acerca de todos estos temas y mucho más en este tiempo. La juventud tiene una confusión muy grande acerca de Jesús y nosotros tenemos la respuesta. Diga conmigo, yo tengo la respuesta. Yo tengo a Jesús en mi corazón. Claramente, no todo cristiano es un discípulo, pero todo cristiano puede llegar a ser un discípulo. Alguien puede decir, yo me congrego, yo voy a la iglesia. Esto es el común. El común de las personas van los domingos a la iglesia, van los sábados, o van el jueves o el miércoles, el día que se congreguen. Pero hay una gran diferencia entre uno asistir simplemente a convertirse en un discípulo. Porque un discípulo es aquel que hace la obra del Señor. Diga conmigo, un discípulo es aquel que hace la obra del Señor. Así que si tú eres un cristiano que todavía no estás cumpliendo con convertirte en un discípulo, hay una gran oportunidad. Este discipulado te va a abrir la mente y el corazón para que puedas servirle al Señor. Este discipulado va a ayudarte para que cumplas con tu llamado. A través de estas enseñanzas vas a poder decir, gracias Señor, porque hoy comprendo más de las cosas tuyas. Hoy decidí dejar de ser un seguidor, un cristiano regular, para convertirme en un verdadero discípulo del Señor. Pero, ¿cómo nos convertimos en discípulo? Esa es una pregunta. ¿Cómo nos convertimos en un discípulo? Bueno, la respuesta está ahí mismo. Si nosotros somos bibliocéntricos, diga conmigo bibliocéntricos. Bibliocéntricos significa que nos centramos en la Biblia, que la Biblia es el documento más importante para nosotros, que lo hacemos el manual de todo en nuestra vida, desde cómo llevar nuestra vida personal, cómo llevar nuestras relaciones en casa, cómo hacer que funcione nuestra familia, cómo funcionan los negocios a la manera de Dios, cómo llevamos las relaciones incluso con los que no conocen al Señor, etc. Todo, absolutamente todo está incluido en la palabra de Dios. Y allí se responden las preguntas más importantes. ¿Quiénes somos? Hoy en día hay una gran confusión acerca de quiénes somos. Hoy en día, con esa adoctrinación que está llegando a las escuelas, las personas, los jóvenes, los niños están con un mundo confuso, no saben quiénes son. Si le preguntas hoy en día a los niños que están llevados por la cultura, muchos de ellos van a decir, yo todavía no sé. No sé si voy a ser un hombre, no sé si voy a ser una mujer, no sé si me van a gustar lo uno o lo otro. Hay una confusión y todo en contra de los principios y valores de la palabra. Así que tenemos una gran responsabilidad. Aprender a saber quiénes somos. El discipulado responde eso. La otra pregunta que responde es, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿De dónde venimos y para dónde vamos? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuáles son las prioridades de la vida, etcétera? Todas las preguntas de la vida están respondidas en la Biblia. Y los discipulados lo que hacen es ayudarte a entender todos estos elementos para que puedas vivir acorde con la palabra de Dios. Usted puede decir amén a eso. Pero hay más. Porque hay una cruda realidad en el mundo entero. Y esta realidad es que hay una agenda para acabar con los valores cristianos. Hay una agenda
para hacerle creer al mundo entero de que ellos son los que tienen el poder, de que cada persona es como un Dios pequeñito. Es invertir las cosas, es creer que no hay un creador, sino que ha sido parte de un desarrollo humano, de un crecimiento y de una evolución que trajo a las personas hasta el día de hoy. Y que por lo tanto, si quieres estar en el mundo de la moda, tienes que unirte a eso, aprobar la agenda LGTBI, aprobar todas estas antivalores, negar la fe, negar a Jesús, pero todo esto se da porque no hay conocimiento. Diga conmigo, por falta de conocimiento. Y tú y yo no podemos ser observadores indiferentes. Te lo voy a repetir. Un discípulo de Cristo, un discípulo de Jesús no puede ser un observador indiferente. Tenemos que ser hombres y mujeres que predicamos la palabra, porque tú y yo tenemos la respuesta, tenemos la solución, tenemos la verdad y la única esperanza que va a operar para esta nación, pero también para el mundo entero. ¿Alguien dice amén a eso? Y yo me emociono porque yo espero que usted se avive. Yo espero que el Señor le toque el corazón para que decida ser un verdadero discípulo, discípula de Cristo. Para que no esté pendiente de las cosas que comúnmente a veces estamos pendientes, que si fulanito vino al servicio, que si fulanito me saludó, que si la otra persona me gusta como habla o no me gusta, o que se viste de esta manera o se viste de la otra forma, que si está participando en un ministerio. Esas son cosas secundarias que lo único que hacen es desviarnos de la mirada, de poner la mirada en el Señor. Pero aprender que todos tenemos cabida dentro del mundo cristiano es precisamente ser un discípulo que no se fija en las pequeñeces, sino que se fija en la grandeza de Dios. Dígame amén. Y como familia espiritual tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos las herramientas y necesitamos tener la disposición para proyectarnos. Mire lo que yo estoy diciendo. El discipulado busca que usted conozca para que te puedas proyectar a presentar a Jesucristo como la respuesta integral, la respuesta completa para todas las personas que están cerca de nuestro mundo. Ese tiene que ser como la gran comisión llevada a cada corazón. La gran comisión llevada a cada corazón. Me hago discípulo para presentar al Cristo vivo. Aprendo de las cosas del Señor para entender mi rol en este mundo, pero para traer a otros a los caminos. Aprendo para enseñar. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, la Biblia declara con claridad, abre tu Biblia allí en Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. Y en una de las versiones dice, donde no hay visión, las palabras perecen. Donde no hay entendimiento de las cosas de Dios, las personas perecen. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Quiere decir que la palabra allí, conocimiento, se refiere a revelación divina, es decir, a tener la visión de Dios. Diga conmigo, visión de Dios. Si yo no tengo la visión de Dios, ¿cuál visión tengo? ¿La mía? ¿La de otros? ¿La del mundo? Alguna visión tengo. Nadie va por el mundo tan ciego que no se sigue a sí mismo, o tan ciego que no sigue las tendencias de la cultura, o tan ciego que simplemente es un ermitaño que vive por allá en la selva y no está siguiendo nada, quizás sigue los animalitos, pero eso no es real. Todos nosotros seguimos una visión, seguimos a algo, somos seguidores de algo. Y el proverbio nos quiere decir hoy que donde nosotros no tenemos la visión de Dios, vamos a perecer. Así que es importante que nosotros entendamos que hay que definir parámetros de dónde estamos y para dónde vamos. Y eso me sirve como preámbulo para hablarles acerca de lo que es la visión en Vida Worship Center. Porque es importante que sepamos dónde estamos y para dónde vamos.
La visión que el Señor nos entregó a nosotros aquí en este lugar es ser una iglesia representativa. Diga conmigo, iglesia representativa, que transforma vidas, que cuida familias, que estimula el llamado, que crece y se multiplica. Se lo voy a repetir. Una iglesia representativa. Eso quiere decir que no es una iglesia que está escondida. En un determinado momento, hace unos años atrás, el Señor me mostró un faro. Y que ese faro era una luz que iluminaba. Y que esa luz, para nuestro caso, era la luz de Cristo. Y nosotros lo hemos colocado como parte de nuestra representación. La luz de Jesús no se esconde. La luz de Jesús se coloca en lo alto para que todos la puedan ver. Y eso es lo que hace un faro. Es como una señal de alerta, pero también es un lugar que nos muestra dónde está ubicado ese faro. De eso se trata, que nosotros seamos una iglesia representativa que no está escondida, sino que es una iglesia que sale, que la gente la conoce, que sabe que existimos y que aquí puede aprender de la palabra de Dios y crecer. Pero no va a crecer de cualquier manera, porque es una iglesia que transforma vidas. Pero, pastor, transformar vidas puede significar muchas cosas. La verdad sí, pero es transformar vidas a la manera de Jesús. Dígame. Transformar vidas a la manera de Jesús. Que tu vida, que mi vida y la de todos los que estamos conectados con esta visión podamos ser transformados a la manera de Jesús. Que nuestra vida honre la palabra de Dios. Que nosotros seamos un reflejo de Jesús. Que cuida familias. Porque tenemos claro que el ataque más fuerte que hay en este tiempo, en los últimos años, es precisamente a la familia. La alta tasa de divorcios, la poca importancia que está teniendo y valor verdadero del matrimonio, las distorsiones en la sociedad acerca de los elementos culturales, la falta de una identidad clara de quién es un hombre y quién es una mujer y cómo se unen para formar una familia, y al interior de las familias, cómo cuidar los hijos, cómo tener una familia saludable. Todo eso está incluido dentro de esa visión de cuidar familias. Estimular el llamado, que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora, que es precisamente dar una instrucción, unos discipulados que nos ayuden para que nuestro llamado pueda salir adelante. Tú tienes un llamado de Dios y yo estoy seguro que con la instrucción correcta vas a dar fruto y fruto abundante para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Finalmente, decimos que es una iglesia que crece y que se multiplica. Lo que quiere decir es que no nos quedamos estáticos, es una iglesia que se mueve. La palabra de Dios nos muestra que la iglesia no es una organización, porque las organizaciones pueden nacer y morir. La iglesia de Jesucristo es un organismo, es algo que está vivo y que por lo tanto crece y crece y crece. Pensemos solo en esto. Cuando Jesús vino a la tierra era uno solo. Quiere decir que solamente había un Jesús, había un Jesucristo. Él llama a sus discípulos y sus discípulos se unen a él. Él escoge a 12. A esos 12 los instruye, sobre esos 12 trabaja. Y a partir de esos 12, cuando va a partir, entonces Él les deja la misión de expandir el evangelio, lo que leíamos al principio de Mateo 28, 19 y 20. Allí expresa claramente lo que Él quería que hicieran los discípulos y lo que Él quiere que tú hagas. Ahí comenzó a crecer hasta lo que es el día de hoy. Todo hombre, toda mujer, joven o niño que conoce de Jesús es porque hubo alguien que le presentó el evangelio, que le enseñó, ya sea el abuelo, el papá, el tatarabuelo. Pero lo que ha ocurrido con el correr del tiempo es que se ha distorsionado la visión de lo que es verdaderamente el ser un cristiano. Y lo que nosotros estamos queriendo hacer es regresar al fundamento, regresar a la base, para poder crecer con sanidad. Un árbol sano crece sano. Amén.
Por lo tanto, es necesario crecer y multiplicarnos, pero sanamente. No es un crecimiento numérico simple y llanamente por alcanzar mucha gente y decir que tenemos una iglesia de multitudes. No, es para crecer primero interiormente. Que prosperes así como prospera tu alma. Dígame amén. Que todos prosperamos así como prospera nuestra alma. De eso se trata. Y que nos multipliquemos. Es decir, que cada uno de nosotros tenga la capacidad de multiplicarse en otro. Soy discipulado para discipular. Así que bueno, con esto termino la introducción. Espero que le haya quedado claro, que usted haya podido comprender este concepto y que nosotros podamos a partir de aquí comenzar el desarrollo de un crecimiento, de una aventura. Esto es simplemente un proceso. Aquí no hay un principio y un final. Aquí simplemente hay un proceso. Y el proceso de aprendizaje de los cristianos comienza desde el día en que aceptamos a Cristo hasta el día en que lleguemos al cielo. Así que si tú estás vivo en esta tierra, tienes la tarea, la misión de llenarte de las cosas de la palabra de Dios y nosotros estamos dispuestos a equiparte para que puedas cumplir con tu llamado. De eso se trata todo esto. Así que le doy gracias por haber venido hoy, le doy gracias por haberse conectado y espero verles los miércoles 8 de la noche a partir de este mes de enero de 2022. Estamos todos los miércoles transmitiendo y presentando en vivo y en línea el discipulado de Vida Worship Center, discipulado para conocer a Jesús. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Que el Señor traiga revelación, traiga pasión y apasionamiento por las cosas de Él, por aprender más de Él y por caminar en la victoria que Él pagó en la cruz del Calvario. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Te deseo un resto de feliz día, tarde o noche, independientemente de la hora en que estés viendo este video, y que nos podamos encontrar muy pronto. Anímate a no faltar nunca al discipulado. Hasta la próxima.